Buenas, hoy estamos con Jesús Colomina, mejor conocido por todos como Col, ilustrador, dibujante, pintor, músico, mentor, profeta de dioses impíos y sobre todo buen amigo. Ganador del segundo y literalmente último premio internacional de cómic Planeta de Agostini con su primera obra publicada de Perros y de Huesos, y que ahora, tras 7 años de trabajo, nos trae su segunda obra, Hoy es un buen día para morir, que verá la luz el día 6 de junio de la mano de la editorial D-Books. Hechas las presentaciones, vamos a entrar un poquito en faena. Bueno, la básica, aunque parte ya está la presentación. Nombre y edad. Pues Jesús Colomina Olgaz, Colo, 47 castañas. ¿Qué nos puedes contar sobre Hoy es un buen día para morir sin revelarnos más de lo necesario sobre la historia? ¿Qué puedo contar? Pues que ha sido un trabajo posiblemente el más complicado de mi vida, que me ha llevado casi 7 años concluirlo, que el trabajo son 380 y tantas páginas color, más un CD musical que grabé con mi grupete, yo toco el bajo en un grupo, y que ha sido un trabajo complicadísimo. Y sobre la historia, nada. Sobre la historia. Que se lo lean. Bueno, no, sí se puede contar, es un apocalipsis vírico, pero en realidad lo que me interesa es la carga humana que tiene la situación, lo que le pasa a los personajes y la fragilidad de la gente, la fragilidad del mundo en realidad, que creo que existe, que la hay. Bueno, como decíamos, 7 años de trabajo, 384 páginas a color, encuadernadas en rústico, CD con música, compuesta y escrita para el cómic. Sí. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Desde que nace la idea de Hoy es un buen día para morir hasta ahora que estamos cerca de la publicación. Desde que nace, pues en realidad nace por una sintonía que hago con un programa de televisión hace muchos años con un amigo mío, que bueno, no es amigo mío ahora, entonces no lo era, ahí nos conocimos. Y él se quedó fascinado con que yo hiciera cómics, entonces me dijo, tío, deberíamos hacer algo que fuera, él es músico, que fuera cómic y música, y la cosa quedó ahí. Y años después, otro amigo común, siempre que nos encontrábamos, me preguntaba, oye, he visto a Manolo que me ha preguntado que cuándo hacéis eso del cómic con música. Y eso fue varios años. Entonces yo dije, joder, a este tío esa idea le ha debido gustar de verdad, no es una cosa que digo y se quedará ahí. Y un buen día me vino a la cabeza la inspiración y dije, venga, vamos a hacerlo. Entonces le llamé y le dije, Manolo, ¿qué te parece si hacemos esto? Y dijo que sí. Entonces yo me puse en marcha, pensé más o menos una historia que me apetecía contar, muy por encima, pues yo no soy muy de cerrar las historias, me hago más o menos una línea argumental por la que quiero tirar. Me junté con algunos miembros de mi antiguo grupo, les conté lo que quería hacer y nos pusimos a trabajar. Manolo en el proceso se retiró, pero también es cierto que yo intento que una vez que arranco un proceso creativo no pararlo, no me gusta dejar las cosas a medias, entonces yo continué. Ha sido un trabajo, generalmente yo entre semana me dedicaba al cómic y los fines de semana, todos los domingos por la tarde, quedábamos con el grupo para ensayar. Entonces, cada escena que yo iba terminando se la iba mandando a los miembros del grupo para que ellos fueran viendo por dónde iba la cosa. Se discutía cómo hacerlo y tal y cual. Entonces, cada pieza musical se iba adaptando a lo que estaba sucediendo en el cómic. Ha sido en parte complicado porque yo trabajo sin guión. Entonces, ha habido veces que no sabía muy bien hacia dónde íbamos. Estamos hablando de un trabajo de 7 años en el cual tú vas avanzando, pero avanzas en la tiniebla. Sabes que crees que por allí habrá luz, pero no lo sabes, entonces vas avanzando. Entonces, transmitir ciertas ideas al grupo no fue fácil, porque yo tampoco tenía respuestas. Había muchas veces que me preguntaban, pero aquí qué pasa, o esto qué va a ser y tal. Y en realidad es que yo tampoco lo sabía. Las cosas se van cerrando, se han ido cerrando según se han ido haciendo. En los últimos años el proceso se invirtió y la música se convirtió en lo que más trabajo llevo, porque se entró en lo que es el proceso de grabación. Yo no había grabado un disco en mi vida. Bueno, yo no soy músico profesional. Yo soy un aficionado a la música, soy muy aficionado, toco el bajo, me gusta mucho, llevo 20 años con él y no se me da mal. Así, pues, la gente con las que he tocado, todo el mundo generalmente me quieren de bajista, entonces tengo un cierto instinto y no se me da mal, pero no soy músico. O sea, en la banda hay músicos. Está Florencia Allen, que es guitarrista, que es de conservatorio, está Carlos Pastor, que es una bestia parda, o sea, es un referente, posiblemente sea el mejor teclista de rock progresivo de España. Es una cosa increíble. Jorge es muy aficionado, el batería. Jorge, en realidad, la involucración no solamente ha sido musical, ha sido también en lo que es la historia. O sea, Jorge a lo mejor encontraba un artículo en internet de cómo operaban las epidemias de virus y tal, y Jorge me lo mandaba y sabía
tú a Jorge le preguntas por cualquier personaje, por qué reacciona de tal manera en la página 37 y Jorge lo sabe. O sea, Jorge es ha sido en realidad el mano derecha. Luego Bronson, que es Iván Cebrián, que ha sido, trabajar con él así estupendo, que es el que grabó todo y el que nos ha producido. Ifna, que ha sido el cantante, que llevó más o menos, debíamos llevar 3 años ya con esto y tal. Y ¿quién me queda? Y bueno, y luego algunas colaboraciones de otros músicos. Entonces todo lo que ha sido grabar el CD ha sido, desde el punto de vista de trabajo, muchísimo trabajo. Porque grabar un disco es dificilísimo. O sea, hacer un cómic es algo muy complicado, porque es muy complicado. Pero grabar un disco es dificilísimo. Es una cosa muy compleja, llena de... O sea, es muy difícil. Yo no me podía imaginar que hubiera tanto trabajo en hacer un disco. Así que así se fue avanzando hasta que al final conseguimos una historia. Luego hay un proceso para limpiarlo todo, más o menos dejarlo bonito, y entonces llevárselo al editor. Y seducirlo. El editor es Ricardo Esteban, que desde que prácticamente... Fue Ricardo el que me dio el premio Planeta. Yo el premio Planeta no me lo entregó él, pero sí sí lo gané estando él de editor en Planeta. Luego él se marchó, el premio me lo dio Sandra del Amo, y un mes después, o algo así, de yo recibir el premio, me llamó, me dijo si tenía algún proyecto. Yo acababa de empezar esto, tenía unas 30 páginas, le conté lo que había. Le dije que era un berenjenal, porque iba a ser casi 400 páginas, con un CD. O sea que desde el punto de vista editorial es una apuesta muy arriesgada, porque es un álbum caro de producir, no es fácil de vender. Y Ricardo, en cuanto lo vio, dijo sí, lo quiero, nos dimos la mano, y el pobre se ha pasado pues ahí casi 7 años esperando que lo terminara. Bueno, en parte ha respondido a mi próxima pregunta, ¿no? Que era la de Hielo Rojo, ¿no? Una banda de música que nace exclusivamente para el proyecto y que fue incorporando artistas, ¿no? Sí. A lo largo de... Sí. ¿Cómo fue la captación de estos artistas, ¿no? ¿Cómo se iba la gente involucrando al proyecto? Pues el efecto bola de nieve. Del grupo que yo tenía, que nos llamábamos XRD, aquel grupo se disolvió. Yo propuse a 2 de los miembros, a Florencia Allen, que es guitarra, y a Jorge Jiménez, que es batería. Les propuse que si se querían sumar a este proyecto, les conté un poco lo que quería hacer. Jorge andaba estudiando el tema de la ingeniería, andaba con otros líos y no lo vio, y a Florencia le pareció bien. Entonces empezamos Florencia y yo solos, que fue un berenjenal también, porque manteníamos un local de ensayo 2 personas, que había que pagar todos los meses, y al principio pues era muy complicado, porque poníamos anuncios, decían, necesitamos teclista, necesitamos batería, necesitamos cantante, me acuerdo que buscamos cello, estuvimos buscando varios instrumentos. Y entonces al principio pues venían algunos músicos, pero no había material prácticamente, porque acabábamos de empezar. Ha sido un proyecto que se ha ido haciendo muy lentamente, siendo muy constantes, porque te digo que era todos los domingos, por la tarde, durante 7 años, pero entre semana la gente no se podía dedicar a estar, porque cada uno trabajaba y tenía sus asuntos. Entonces al principio venían muchos músicos, y según venían se iban marchando, hasta que fueron llegando músicos que de alguna manera adherían con el proyecto. El proyecto tiene mucho corazón, es un proyecto... Tú sabes, Rufo, que hay proyectos que se hacen con corazón, y esos proyectos son muy difíciles de tumbar, porque es que aunque esté todo en contra, uno sigue. Pues este ha sido un proyecto así. Entonces, de los músicos que iban llegando y que adherían con ese sentimiento que les gustaba, ya no el proyecto, sino el hecho de quedar todos los domingos para los ensayos y tal y cual, eso fue haciendo que se fuera haciendo ese efecto bola de nieve que te comento, que la verdad es que fue haciendo las cosas más fáciles. El último año del proyecto se nos pasó por la cabeza meter un coro, encontrar un coro no es una cosa fácil, que se quiera sumar a hacer un disco de rock progresivo. Los coros suelen tener un repertorio clásico, pero te digo, la gran cantidad de trabajo que había acumulado, porque claro, 7 años de trabajo construyendo muy despacito, como se ha hecho el cómic, muy despacito, pero construyendo, forma un efecto bola de nieve que al final del trabajo, la gente cuando lo veía decía, coño, esto es una cosa muy digna. Con Carlos Pastor, el teclista, pasa una cosa parecida, que al final yo creo que vio un material que dijo, ojo, estos tíos han trabajado. Cuando empezamos Florencia y yo era una cosa muy aérea, estaba todo en el aire y no había mucho que enseñar, entonces la gente venía y se marchaba. Yo recuerdo que cuando se marchaba yo pensaba, otro que se ha cargado el virus, porque la historia versa un poco sobre esto, sobre que uno tiene que tener una pasión o algo que amar, algo que yo en mi caso son los cómics o los proyectos que hago, es una cosa que yo amo. Y creo que en la vida hace falta algo que uno necesita querer si no quiere que la vida se lo lleve por delante. Si amas algo, la vida también se te lleva por delante, creo. Pero te vas más sonriendo. Me parece a mí.
Así que eso fue parte del proceso de En total, ¿cuántos músicos de los que han quedado al final, no de estos que se los llevó el virus, han compuesto el grupo? Contando el coro y todo. Bueno, contando el coro Voxauria son 40 voces, Jorge Jiménez batería, Florencia en guitarra, Ifna voz, Carlos Pastor teclados, Línea Valls cello, José Manuel flauta, Bronson que ha sido productor, yo bajo, mucha gente. Han pasado, en realidad han pasado casi más de 100 personas por el proyecto. 100 personas que han metido energía sin ver ni un duro. O sea, es fascinante. Es probablemente el cómic en el que ha trabajado más gente de la historia. Sí, Esto podemos bater un Guinness. Yo creo que sí. Bueno, si tuvieras que hacerlo, ¿dentro de qué género o géneros, si abarca más de uno, enmarcarías Hoy es un buen día para morir? Ah, Está difícil. sí, es muy complicada, muy complicada. Yo creo que si tuviera, es un cómic existencial. Por las situaciones que plantea y por las cosas que van pasando, tanto en el mundo, porque va en paralelo. Las cosas, o sea, el mundo se va desestructurando y se va yendo al garete y a los personajes les van pasando cosas. Entonces creo que al final es un poco la idea de esta historia vino relacionada con la crisis que ha habido en España y mi percepción, la sensación que yo tenía de cómo se iba destruyendo este país, que creo que está destruido. O que ahora ya no tanto. Ya no es la misma sensación que hay ahora, porque ahora hay fuerzas políticas nuevas que han irrumpido y que dan una sensación de que uno puede volver a conquistar su destino. Pero en la época en la que empezó esto, la sensación de descomposición de todo era tremenda, ¿no? Y esa sensación es un poco lo que yo creo que impregnó esta historia. ¿La pregunta era, perdón? ¿En qué género? Exactamente. Creo que existencialista, ¿no? Existencialista. Y creo que también, de alguna manera, si pones el ojo ahí, tiene algo de crónica de lo que ha pasado en este país en estos últimos años. Porque, por ejemplo, en la historia, el presidente de gobierno nunca sale. No sale nunca. Ni en un plasma. Ni siquiera en un plasma. Entonces hay algo ahí que flota, que tiene que ver con lo que pasa en este país. Un poquito de historia antigua. ¿Cuándo empezaste a dibujar cómics y de dónde te viene la pasión por el mundillo? Vale, cómics empecé a dibujar siendo chaval. A mí me gustaba dibujar. Los cómics no habían sido una cosa así en mi vida cercana y tal. Yo los leía, pero yo no dibujaba cómics. Hasta que descubrí lo que era el cómic adulto, con las revistas de Tuté en el 1984, Zona 84, y a partir de ahí yo empecé a dibujar cómics. Para mí era una puerta a mundos maravillosos, entonces le metí muchísimas horas. O sea, lo he tenido muy unido a mí durante mucho tiempo, hasta que se me olvidó, que es una cosa que suele pasar mucho en la vida, que es que se nos suele olvidar lo importante, y a mí se me olvidó. O sea, a mí el mundo se me zampó. Llegó la publicidad, en la publicidad había mucha pasta, empezaron a pagarme muy bien por hacer publicidad, que es de lo que me he ganado la vida, de lo que me la sigo ganando, vamos. Y a mí la publicidad me fagocitó. O sea, me dediqué por entero durante muchos años a la publicidad y me olvidé del cómic. Hasta que tuve una crisis existencial, pues yo te decía en la pregunta anterior, que creo que es una historia existencial. Tuve una crisis existencial y me acordé. Dije, pero tío, ¿qué estás haciendo con tu vida, macho? Si a ti lo que te gustaba dibujar era hacer cómics. Entonces empecé a hacer cómics otra vez para mí, casi de manera terapéutica. Bueno, esta es de las difíciles. Venga. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que me inspira? Sí. Valen ejemplos, ¿no? Porque cada cosa, cosas más generales, pero... Vale. Pues ¿qué es lo que me inspira? O de dónde sacas la inspiración, si quieres verlo así, si la sacas del día a día o de cosas que ves... Vale. Tengo lo que me inspira. Tiene varias capas de respuesta a esa pregunta. Por un lado, o sea, lo que son las ideas, no me viene una idea de manera clara, concreta, sino que funcionan como por acumulación. Voy teniendo pinceladas de cosas que de alguna manera me llaman la atención o me brillan de alguna manera. Cuando hice de Perros y de Huesos pensé, una historia de gángsters, coño, me apetecería, había algo que me brillaba. Una historia en lavapiés, coño, esto tiene saborcillo. Recuerdo que me vino también a la cabeza que me gustaría hacer una historia muy de conversaciones de bar, donde dos personajes pudieran hablar como hablan dos amigos en un bar. Por eso yo creo que salió lo de la comparación con Tarantino, por las charlas.
Entonces van siendo como varias piezas que en un momento dado aparece una pieza X que hace que coincidan las otras, entonces el proyecto como que ya tiene una especie de identidad. Pero la inspiración en realidad no viene de ahí, la inspiración yo creo que me viene de la necesidad de querer existir. Tengo una especie de necesidad de querer existir. Y en las historias que hago encuentro un sentido a mi vida también. Esto es complicado, pero la inspiración real viene de ahí, de una necesidad de querer existir. ¿Cómo es tu proceso creativo en general y cuánto tiempo le dedicas? Mi proceso creativo es súper caótico, no sabría ordenarlo. Depende, hay escenas a lo mejor que son más racionales o partes que son más racionales, que las veo más claras, pero luego a lo mejor hay otras escenas que son casi como, de repente un día tengo una visión, no sé por qué, y a lo mejor es una visión absurda. En el caso de Hoy es un buen día para morir, en los ensayos, los domingos, hubo una temporada larga, hablamos de 3 o 4 meses, que siempre que terminábamos los ensayos recogíamos los instrumentos, el local era una cueva, un sótano, y cuando estábamos subiendo la escalera, yo siempre tenía la sensación, me vas a tomar por loco, de ver un cocodrilo gigante en el local de ensayo. Era como casi como una especie de visión, como que miraba con el rabillo del ojo y tenía la sensación de que había un cocodrilo gigante. Así que ese cocodrilo gigante que estuvo 4 meses, 5 meses, no sé cuánto tiempo, yo ni pensaba en él hasta que ya me di cuenta, dije, joder, siempre pienso en un cocodrilo gigante cada vez que terminamos de ensayar. ¿Por qué cojones era esto? Yo no sabía. Ese cocodrilo gigante al final se difuminó y no está en la historia. Pero en la historia sí hay cosas que empezaron siendo una visión que dije, esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea que, ¿no? En mi caso, cuando yo tengo una visión, al principio me parece absurda y la descarto, digo, esto es una tontería. Lo que pasa es que vuelve, y vuelve, y vuelve, y no hay un momento, no hay forma de quitarse la cabeza, hasta que llega un momento que de alguna forma se concreta en la historia. Entonces, eso tiene mucho que ver con mi proceso creativo, con visiones que aparecen y por mucho que intento no consigo apartarlas. Viene una más técnica. ¿Dibujo digital o papel? Depende. Yo hago un 50-50. En Hoy es un buen día para morir, el dibujo está hecho en papel, pero luego está escaneado y el color está hecho con ordenador. Ahora estoy haciendo una historia que está hecho todo en papel, porque echaba de menos hacer algo todo en papel. Y también estoy haciendo una historia... No, miento. Pensaba que estaba haciendo una historia... Sí, estoy haciendo una historia que está hecho todo en digital, la de Douglas. Bueno, esta es difícil también, porque a mí me costaría mucho. ¿Cuál es tu dibujante favorito y tu guionista? Y valen los que sean hoy y mañana que sean otros. O sea, no tampoco... Perfecto. Mi dibujante favorito posiblemente sea Dave McKean. Creo que es el dibujante que más... Y mi guionista favorito estoy muy partido. Por un lado está, claro, Alan Moore, no tiene mérito. Y por otro Neil Gaiman, que tampoco tiene mérito. Me gustan los dos y depende de la época de mi vida en que me pillen, me voy más con uno, soy muy promiscuo, tío. Me voy más con uno, me voy más con otro. Alan Moore me gusta mucho porque el tipo es mago, ¿no? Entonces sus historias son gigantescas fórmulas matemáticas donde todo encaja, como la magia, donde todo encaja a la perfección, todo es redondo y cuadrado. Y Gaiman me gusta por lo contrario, porque solo sugiere, deja todo muy abierto, te deja que tú interpretes lo que sucede en sus historias. Bueno, esta también es de las que van ahí a doler. En este momento, si tuvieras que quedarte con un solo cómic y solo uno, ¿cuál sería? En este mismo momento. Sí, en este mismo momento. Señal y ruido, de Dave McKean y de Neil Gaiman. ¿Por? Pues porque me parece real. Me parece real. Es un cómic, me parece hiperrealista. Siendo muy fantástico y tal y cual, pero yo leo ese personaje y yo entiendo ese personaje y yo vivo con ese personaje y yo muero con ese personaje. Me parece maravilloso. ¿Dibujante y guionista siendo la misma persona, hablando de cara a un cómic o por separado? Depende. Hay autores que prefieren trabajar ellos solos, como en mi caso. Yo no suelo trabajar con guionistas, excepto en el caso de Douglas Machado, con el que he hecho un par de historias, pero porque hay una relación, somos hermanos del alma. Entonces, el proceso creativo con él es fascinante. Pero yo generalmente suelo trabajar solo. Pero a veces está muy bien que haya un guionista y que haya un dibujante. Zapatero tus zapatos. Hay gente que se le da muy bien escribir y hay gente que se le da muy bien dibujar. Bueno, esta es reflexiva, ¿no? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza dejar de dibujar? Sí. Siempre he tenido la sensación de que habrá un día, no sé si será así, pero siempre he tenido la sensación que habrá un día que cogeré un papel y diré, se acabó.
haré un último dibujo, lo firmaré y colgaré los pinceles y no volveré a dibujar nunca. A lo mejor me pilla, a lo mejor no es así, a lo mejor me muero y no llega ese día, pero es una sensación que tengo, no lo descarto. Esto lo sabemos solo unos pocos, de los que te conocemos, que has publicado únicamente de Perros y de Huesos, y ahora, bueno, que viene hoy es un buen día para morir, pero como decías antes, tienes más obras terminadas, o casi, y guardadas en un cajoncito que no has intentado ni publicar. La razón la has explicado un poco antes, pero quiero que profundices ahí en cuál es la razón y si piensas publicarlas algún día. Bueno, la razón principal es que yo inicialmente mis historias me las hacía para mí. Eso sigue siendo así. O sea, mi principal interés no es publicar. A mí me gusta publicar. A mí cuando me publicaron de Perros y de Huesos, o ahora que se va a publicar Hoy es un buen día para morir, a mí me da mucha alegría publicar. Y eso es una alegría estupenda. Pero en realidad lo que más me interesa del tema de los cómics es las cosas que pasan por dentro en el proceso de hacer. Yo me meto en proyectos que suelen ser muy largos. Me meto en ladrillos donde me paso varios años trabajando en una sola dirección y metiendo mucha energía en un solo proyecto. Y ahí me pasan cosas. Me cambio. Entiendo cosas, entiendo el mundo, me entiendo a mí. O sea, a mí me viene muy bien hacer esto y para mí es una forma de conocerme, es casi una terapia lo que hago yo con mis cómics. Entonces sí, tengo varias historias que no he intentado publicar y hay historias que no quiero publicar, que están hechas, pero no publicaré nunca. Y hay otras, por ejemplo, me acuerdo que Ricardo Esteban estuvo viendo 3, que es una historia que tengo también larga, 270 y tantas páginas y tal, que yo ahora la miro y me parece muy ingenua y tal, pero me parece una gran historia. Pues me parece una gran historia, pero muy ingenua, sobre todo desde el punto de vista del dibujo, de la narración y tal. Y Ricardo la vio y dice, tío, no te la voy a publicar. Y yo dije, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Y me dice, yo lo que haría es esperar. Publicas 5, 6, 7 álbumes y cuando seas un autor así más o menos y tal, con un cierto número, entonces la publicas como la primera historia de Colo. Y dije, pues esto está bien, esto está bien. Un genio, Ricardo. Es un genio. Bueno, una un poco sobre la que hemos debatido bastante. Para ser dibujante basta con estudiar y meterle horas, trabajo y aprender. ¿Hace falta también talento o solo sirve el talento y el estudio es una ayuda? Pues para mí vale todo, tío. No hay manera de meterlo todo en un solo... en la vida no hay una fórmula, creo. No hay algo que dice, si haces esto va bien, si no lo haces va mal. No hay una fórmula. Yo creo que cada persona tiene su fórmula. Creo que cada uno tiene que encontrar cuál es la manera de que a él le funcione lo que hace. Entonces, habrá personas que necesiten estudiar, por lo que sea, por coger una disciplina de trabajo, o tener un profe, que te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y habrá personas que a lo mejor ese sistema les mate. Y al revés, habrá personas que a lo mejor si les dejas libertad para que hagan lo que quieran, internamente de alguna forma generan un proceso que les hace aprender. Entonces, ¿cuál es la fórmula buena? La que a cada uno le valga. En mi caso es la anarquía total. Trabajos en guión, empiezo historias larguísimas sin tener una idea de qué va a pasar, no hago bocetos de los protagonistas antes de que salgan en la primera viñeta. O sea, mi fórmula es un caos. Pero es que a mí me vale. Seguramente si yo tuviera bocetos de los personajes, si tuviera los personajes claros antes de empezar a dibujarlos, si tuviera un guión y tal y cual, seguramente si yo tuviera, en este caso de Hoy es un buen día para morir, que he invertido casi 7 años, no aguanto ni 2, porque digo, si es que ya sé de qué va esta historia, ¿para qué coño quiero dibujarla? La dejaría. Pero como no lo sé, digo, voy a seguir, voy avanzando. Bueno, momento de mirar un poco hacia adelante. ¿Qué proyectos futuros tienes entre manos? Tengo 3. Ahora mismo estoy muy centrado en una novela gráfica que estoy haciendo con Douglas Machado, mi hermano del alma en Brasil, para una película que se va a hacer. Y queremos hacer en paralelo la película y la novela gráfica. Entonces, de momento estamos con la novela gráfica. En noviembre, si todo sale bien, en noviembre me iré para Brasil y haremos la peli. Y ahora mismo, o sea, por tiempo, ese es el proyecto en el que estoy centrado y del que no me puedo desviar por tiempo. O sea, no tengo tiempo de... Y luego, aparte de eso, tengo otros 2 proyectos, uno muy serio, y otro muy de coña. El muy serio, tú, Rufo, has visto algunas páginas, se llama Animal. Es también una historia muy existencial, que me estoy dibujando en papel, tengo unas 70 páginas hechas,
Y es un proyecto que me parece, creo que es, tengo la sensación de que es mi madurez como autor, tengo esa sensación. Y el otro es una coña gigantesca, monumental, que llevo 300 y pico páginas, de demencia completa, que me parece muy divertido y que pretendo hacer para colgar en internet. Bueno, de este proyecto, el que es un poquito más... Porque el otro, bueno, no has dicho cómo se llaman, voy a dar yo pie, uno se llama Animal, Exacto. que es el proyecto serio, y que, bueno, de aquí lanzo yo mi opinión de que vas a pegar un pelotazo importante, Gracias. y el otro se llama Condenados, Condenados. que ese probablemente lo veamos un poquito más reciente, y de qué va Condenados. Condenados. Una pincelada. Condenados es una historia de una revolución en el infierno, encabezada por Rasputín, que está condenado en el infierno y un buen día consigue zafarse de su guardián y monta una pequeña revolución en el infierno. Estás lanzándole miradas a la mesa porque tienes ahí una página. Aquí está. Y bueno, pues esperamos saber pronto de este proyecto y si lo vamos a ver en internet, pues probablemente publiquemos por aquí. Bueno, la siguiente pregunta era eso, ¿no? ¿Cuándo podremos verlos? Que esto es mucho aventurar, pero si pudieras aproximar una fecha dentro de tus planes, sin nada alterar el universo, cosa que es imposible, Es imposible. ¿cuándo crees que pasaría? Vale, pues te digo, yo hasta noviembre, diciembre voy a estar liado con lo de la peli. Vuelvo de Brasil y yo ahí ya estoy con las manos libres, vamos, no estoy atado a ningún otro proyecto. Entonces, en ese momento voy a intentar poner en marcha lo de la página web, de la cual ya hemos hablado una vez. Para Condenados, entonces Condenados se pondría relativamente rápido en marcha. Y Animal llevaría algo más, porque Animal, bueno, llevo 70 páginas, que es algo menos de la mitad, pero estoy llegando a... Va a ser una historia más cortita, no va a ser tan largas como las que suelo hacer. Y calculo que necesitaría a lo mejor 2 añitos más para hacerla. A mí por lo menos se me va a hacer larga la espera. Te iré Pero bueno, enseñando. para terminar y simplemente dejarte el micrófono abierto y si quieres mandar unas palabras a aquellos que vean la entrevista, la libertad, como si es simplemente adiós, pues lo que tú quieras. Vale, pues que hagan lo que deseen, que si son ustedes aficionados a los cómics, a dibujar cómics, dibujen cómics, si son aficionados a leer cómics, lean cómics, si les gusta la música, hagan música, si les gusta la literatura, escriban, lean, que hagan lo que deseen, que aparentemente parece una cosa muy sencilla de hacer, pero en realidad muy sencilla de decir, pero es muy difícil de hacer. Hacer lo que a uno le gusta es una cosa muy difícil, exige mucho esfuerzo, de manera increíble. Siempre recuerdo el libro de Hermann Hesse Demian, que había una frase sacada del libro que usaba como de introducción, que decía, yo solo deseaba hacer aquello que brotaba naturalmente de mí, ¿por qué entonces era tan difícil? Y es cierto. Así que yo, si tuviera que decir algo, dejar unas palabras, es recomendarle a la gente que haga aquello que le gusta, que se le ocurren, porque creo que merece la pena. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Colo, un placer charlar contigo siempre y simplemente dejar que vas a estar en la próxima Feria del Libro aquí en Madrid, Creo que sí. con la presentación del libro, si todo va bien y en orden, y echando por allí unos autógrafos. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias y un placer. A ti.